Chalatenango es uno de los 14 departamentos de El Salvador, ubicado en la zona norte del país, en una región montañosa cercana a la frontera con Honduras. Su cabecera departamental es la ciudad de Chalatenango, un lugar lleno de historia, tradición y un notable patrimonio arquitectónico que refleja el pasado colonial. La ciudad de Chalatenango fue fundada en el siglo XVIII durante la época colonial, aunque ya existían asentamientos indígenas en la región. Su nombre proviene de la lengua náhuatl Chalatenango, que se puede traducir como lugar donde hay agua en abundancia. Separando la palabra Chalatenango, chalat significa lugar de agua y tlán abundante. Esto hace referencia a la geografía de la región, rica en ríos y fuentes naturales de agua. Sin embargo, cabe mencionar que Chalatenango fue parte del distrito de San Salvador hasta que se constituyó como municipio independiente a partir del año de 1835, durante la época de la República Federal de Centroamérica. Uno de los aspectos más destacados de Chalatenango es su bien conservado centro histórico, que ha mantenido su estructura desde la época colonial. Las edificaciones principales están en la plaza central, donde se encuentran varios elementos que dan testimonio de su pasado. La Iglesia Catedral de Chalatenango. Esta iglesia es uno de los principales emblemas de la ciudad. Su construcción data de la época colonial, pero ha sido remodelada y restaurada en varias ocasiones. La iglesia tiene un estilo neoclásico con influencias barrocas y es uno de los puntos más visitados de la ciudad. Se ubica en el corazón del centro histórico y en sus alrededores se celebran numerosas festividades religiosas. Los portales. Sí, los famosos portales del departamento de Chalatenango. La construcción de los portales de Chalatenango data también de la época colonial. Estos portales, ubicados en la plaza central, fueron construidos con el propósito de servir como un espacio de comercio y encuentro social. Están compuestos por una serie de columnas que soportan un techo, creando un espacio de sombra y resguardo para los habitantes y visitantes. Los portales, al igual que otros elementos coloniales de la ciudad, mantienen su arquitectura original y se han preservado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un atractivo turístico. En sus primeros años, la iglesia tenía una estructura más sencilla, pero con el paso de los años, la iglesia fue ampliada y restaurada para adaptarse a las necesidades de la comunidad religiosa en crecimiento. El primer templo fue erigido como una pequeña parroquia para los habitantes del municipio. La iglesia actual fue renovada en varias ocasiones con elementos arquitectónicos que reflejan estilos neoclásicos y barrocos, lo que se puede observar en sus altísimos arcos, columnas y su altar mayor. Durante la Guerra Civil Salvadoreña, como muchas otras iglesias, la Iglesia Catedral de Chalatenango sufrió daños, pero fue restaurada después del conflicto. Esta iglesia es conocida por albergar importantes festividades religiosas.
La alcaldía de Chalatenango tiene sus raíces en la época colonial como parte de la estructura administrativa impuesta por la corona española en el territorio que conformaba el Reino de Guatemala. En esa época, las alcaldías estaban a cargo de los alcaldes coloniales, quienes se encargaban de administrar el municipio y hacer cumplir las disposiciones del gobierno. Cuando El Salvador se independizó en 1821 de la República Federal Centroamericana, Chalatenango fue reconocido como un municipio independiente en el contexto de la nueva organización del Estado salvadoreño, por lo que en 1835, durante la época de la República Federal de Centroamérica, se le dio mayor formalidad a la administración local y la Alcaldía Municipal de Chalatenango fue establecida como una entidad con funciones legislativas y judiciales locales. Originalmente, el edificio de la alcaldía sirvió para diversos propósitos, como un centro de administración local y un lugar para la celebración de eventos comunitarios. Además, la alcaldía se convirtió en un punto clave para la organización de las fiestas y celebraciones locales, especialmente las religiosas. Durante varias décadas, el edificio ha sido renovado, pero aún conserva elementos coloniales que le dan un aire histórico. Es así como aún conserva paredes de adobe y el uso de madera en su construcción. La alcaldía ha sido testigo de la historia del municipio y sigue siendo el centro de la administración local. Y allá al fondo, Suchitlán. En el centro de Chalatenango se encuentra un parque que es el corazón de la ciudad. Este parque es el lugar donde los habitantes se reúnen para socializar, descansar o disfrutar de eventos locales. Alrededor del parque se pueden ver edificios históricos y algunas de las principales instituciones de la ciudad. El parque está rodeado de árboles y áreas verdes, lo que le da un ambiente tranquilo y fresco. Es también un sitio utilizado para las celebraciones públicas y festividades tradicionales. Nos trasladamos a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Chalatenango. Este es el ex Cine Cayahuanca. El Cine Cayahuanca fue uno de los principales centros de entretenimiento en Chalatenango durante la primera mitad del siglo XX. Este cine, ubicado en el centro histórico de la ciudad, fue un lugar de encuentro para los chalatecos que querían disfrutar de películas nacionales e internacionales. Fue parte del auge del cine en El Salvador, un medio que se convirtió en una de las principales formas de entretenimiento en las comunidades urbanas. Durante su época de esplendor, el Cine Cayahuanca fue considerado uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, y especialmente con la llegada de la Guerra Civil salvadoreña, el cine sufrió un abandono parcial y quedó en desuso. Con el tiempo, el edificio fue adaptado para otros usos y actualmente ya no funciona como cine.
Sin embargo, su historia es aún parte importante de la memoria colectiva de Chalatenango. El nombre Cayahuanca proviene probablemente del idioma náhuatl, como otros muchos topónimos en El Salvador, aunque no se conoce su significado exacto. Algunos estudios sugieren que Caya hace referencia a agua o río, mientras que Huanca podría estar relacionado con lugar o pueblo. Por lo tanto, el término podría interpretarse como lugar cerca de agua o lugar del río, lo que tendría sentido dado que la región de Chalatenango es conocida por su cercanía a fuentes de agua. Durante la Guerra Civil Salvadoreña, entre los años 1979 y 1992, Chalatenango fue una de las regiones más afectadas del país. Esta zona, por su cercanía a la frontera con Honduras, se convirtió en un escenario clave en los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que contaban con una fuerte presencia en el norte del país. La ciudad de Chalatenango fue directamente afectada por los ataques militares, especialmente por los bombardeos y combates en las áreas cercanas. Lastimosamente, durante este periodo, la población civil sufrió grandes pérdidas, tanto humanas como materiales. Muchos edificios históricos como la iglesia, la alcaldía y otras estructuras coloniales fueron dañados o destruidos. Sus calles empedradas también fueron afectadas por los desplazamientos y el movimiento de tropas, por lo que el cine Cayahuanca no quedó exento, ya que aunque en su tiempo fue uno de los principales centros de recreación, principalmente dejó de funcionar debido a la violencia y la falta de recursos para mantenerlo. La guerra también tuvo efectos devastadores en la vida cotidiana de los chalatecos, quienes sufrieron el desarraigo y la pérdida de sus hogares mientras luchaban por sobrevivir en un contexto de violencia generalizada. Sin embargo, luego de la firma de los acuerdos de paz, a partir del año de 1992, la ciudad de Chalatenango emprendió un proceso de reconstrucción tanto en términos de infraestructura como de tejido social. La restauración de los edificios históricos, la rehabilitación de la iglesia y la recuperación de la vida cultural en el cine y la plaza central fueron pasos importantes hacia la recuperación. Como dato curioso, el nombre del parque actualmente es Héroes del Cerrón Grande. El Parque Central de Chalatenango fue denominado como Héroes del Cerrón Grande, nombre que lleva actualmente. El reconocimiento de este nombre fue para aquellos que lucharon en batalla y contribuyeron a la causa en la región. Este reconocimiento es un homenaje a los héroes locales, tanto guerrilleros como civiles, que fueron parte activa de la resistencia contra la violencia y represión durante la Guerra Civil. Por lo que este parque no solo es un lugar para el esparcimiento de la comunidad, sino también un punto de memoria histórica que mantiene vivo el recuerdo de los eventos que marcaron la historia reciente de la región y del país. Como dato curioso e interesante sobre las palomas que vemos en el video, cabe destacar o cabe mencionar por qué estas todo el tiempo se encuentran en plazas y en ciudades. A cualquier ciudad del mundo que tú viajes, en cualquier plaza, siempre encontrarás palomas. Pero, ¿te has preguntado por qué estas se encuentran siempre en esos lugares? Pues su historia está estrechamente vinculada con los seres humanos. Pues resulta ser que la especie que ves en estas plazas es la paloma bravía, especie que originalmente habitaba en las regiones rocosas de Europa, Asia y el norte de África. Pero estas aves fueron domesticadas por los seres humanos hace miles de años y su domesticación está relacionada con su utilidad en la comunicación y la alimentación. En la antigüedad existían las palomas mensajeras, ya que éstas tienen una sorprendente capacidad para regresar a su hogar desde largas distancias, por lo que fueron utilizadas por diversas civilizaciones como los antiguos egipcios, griegos y romanos.
ya que estas fueron un medio de comunicación fundamental, especialmente en tiempos de guerra o en lugares donde otras formas de comunicación eran completamente inviables. Con el paso del tiempo, las palomas se adaptaron al ambiente urbano, encontrando en las ciudades un hábitat adecuado para vivir debido a las características de los edificios y monumentos. Las estructuras humanas como los puentes, las cornijas de los edificios, las cúpulas y las estatuas de las plazas imitaban el tipo de hábitat rocoso en el que originalmente vivían. Esto les proporcionaba un lugar ideal para anidar y descansar. Las ciudades, por su parte, también proporcionaban abundante alimento para las palomas, especialmente por la comida desechada por los seres humanos en lugares públicos como plazas, parques y mercados. Por esta razón, las palomas comenzaron a proliferar en las áreas urbanas, convirtiéndose así en una parte común del paisaje urbano. Además, otro dato interesante acerca de las palomas es que siempre son utilizadas como símbolo de paz. Esta figura de la paloma blanca fue popularizada por el pintor Pablo Picasso por su obra famosa La Paloma de la Paz, desde el año de 1949. Las calles de Chalatenango, especialmente en el centro histórico, eran empedradas con piedras naturales. Estas calles mantenían el aspecto de antaño, lo que otorgaba un aire pintoresco y antiguo, ofreciendo testimonio de la ingeniería y planificación urbanística de la época colonial, cuando las piedras eran un material accesible y duradero. Inclusive, por lo que en la canción Himno de Chalatenango se hace mención de sus calles empedradas. Sin embargo, en la actualidad, con la urbanización, estas calles fueron desapareciendo con el paso del tiempo, y por lo que en este momento solo se cuenta con una calle que data de la época colonial que aún sigue empedrada y es la que observamos en las imágenes. Chalatenango es un lugar con una rica historia que abarca desde la época colonial hasta la actualidad. Su cabecera, la ciudad de Chalatenango, es un testimonio vivo de esa historia, con sus calles empedradas, la iglesia catedral, los portales y la alcaldía como símbolos clave del legado colonial. El impacto de la guerra civil dejó cicatrices profundas en la región, pero la ciudad ha logrado reconstruir su identidad y preservar muchos de sus patrimonios culturales y arquitectónicos, lo que sigue siendo motivo de orgullo para sus habitantes. Gracias por el apoyo a nuestros videos. Si te gustó, suscríbete y siempre regálanos un like.